Noticias en Mirador Argentino. Hace ya varios meses que se ve muy claramente que los bienes transables, fundamentalmente alimentos, bebidas, van a la baja por abajo del precio y todo, tarifas, luz, gas, transporte, prepagas, va por arriba. Porque este es el desacomodamiento que produce el tener pisado el tipo de cambio. Y acá se produce la primera, y se descubre la primera gran falacia de los libertarios y del anarcocapitalismo y del señor Milei. Sostuvo y se cansó de decir que el problema era la emisión monetaria y el déficit financiado con esa emisión monetaria. Sin embargo, no deja de pisar el dólar. Interviene una de las variables más importantes de los 4 precios de la economía. ¿Por qué? Porque sabe que donde se mueve el tipo de cambio le impacta en el índice de inflación. Y además tampoco es cierto que no hayan emitido. Cuando en diciembre teníamos una base monetaria de 9.700.000, a julio cuando él anuncia, Toto Caputo anuncia que no va a emitir más, había 20 billones más o menos y ahora hay 26 billones. ¿La emisión es mala? No, tienen que emitir, pues si no, ¿cómo compran dólares? Tiempo que en la economía bimonetaria de la Argentina la inflación está atada a la variación del tipo de cambio y todos los periodos donde artificialmente se sostiene un tipo de cambio bajo produce déficit de cuenta corriente, desindustrialización, pérdida de empleo, cierre de fábricas. ¿Saben, de acuerdo al CIPA y a la FIP, cuántas fábricas o cuántas empresas han desaparecido, han cerrado? 11.000 aproximadamente, 10.700 más o menos, entre 0 y 50 empleados, hasta 50 empleados. Unas 400 entre 50 y 500 empleados. Y 47 empresas de más de 500 empleados. Esto va a ser el paisaje que vamos a enfrentar en la Argentina, más allá de lo que estamos viendo en materia de ajuste fiscal, que bueno, que no fue contra la casta, sino fue contra los jubilados en primer término, porque obviamente representan el 50% casi del presupuesto nacional, después las transferencias a las provincias, el sector público, los salarios del sector público y la depresión, además, de los salarios, de educación, los salarios. Entonces, este es el panorama. Y ayer yo leía y escuchaba, dijo, bueno, volvió a repetir el verso de los dólares, que sabemos cuál es el valor de la canasta básica en dólares, e introdujo 2 temas nuevos para él. Habló de energía nuclear y que van a generar energía nuclear y van a ser reactores. Oiga, diga, Milei, la CONEA, ¿qué tal? Hace décadas que la Argentina es señera en materia de energía nuclear. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Y a que no sabe quién empezó con este yeite de la energía nuclear? Un señor que era militar. Pero estas consecuencias de la redistribución del ingreso, estas consecuencias económicas también traen una consecuencia política. Mañana, ¿cuál es la consecuencia política? Y quiero hablar de lo que va a pasar mañana en el Senado. Este gobierno logró la aprobación de la ley bases y dentro de la ley bases del RIGI, que es un remate prácticamente de nuestros bienes naturales, que además está permitiendo, ayer también anunció una inversión de 11.000 millones de dólares del RIGI. Permítame decirle que lo que hay hasta ahora en inversión extranjera directa es algo así como 730 a octubre, 800 millones de dólares. Y también sabemos que muchas empresas que ya estaban radicadas en el país y que tenían previsto hacer las inversiones por su propia actividad, cambian de nombre y de razón social para entrar en el RIGI. Este es el que pasa hoy en la Argentina. Una también regresiva distribución del ingreso, con todas las escenas que vemos a diario, de jubilados, de científicos, de maestros, de empleados, de despedidos, de cierres, etcétera, etcétera, etcétera. Se me ocurre entonces que a esta pregunta de
qué nos está pasando, también debemos ir por una segunda pregunta. Son 3 nada más las preguntas, así que tranquilos, tranquilos. ¿Por qué nos está pasando? Porque describir lo que nos pasa sin indagar acerca de por qué nos pasa, además de facilismo, es mucho reduccionismo. ¿Por qué nos pasa? Bueno, creo que está claro que... Miren, les voy a leer algo que leí el otro día en el partido, en el partido de la provincia de Buenos Aires, cuando estuvimos reunidos el lunes, que fue una parte del discurso del 18 de mayo del 2019, ¿se acuerdan, no? Imposible olvidarse. 18 de mayo del 2019, cuando anuncié lo que iba a ser la fórmula del Frente de Todos. Hay un párrafo que quiero leerlo, porque esto de analizar y decir las cosas después de que pasan con el diario del lunes, está bien, lo hacemos todos. La gracia acá está en poder anticiparse a lo que va a pasar. ¿Se acuerdan cuando dije lo de los tercios, no? Miren que no soy ni encuestadora ni analista, se la pasan todos consultando analistas, encuestadores y demás. Bueno, no importa. ¿Qué dije, entre otras cosas, ese día? El apabullante e innecesario endeudamiento del país empieza a mostrar en este presente los primeros síntomas de una realidad que será muy difícil de revertir. Teníamos ya adentro el préstamo del Fondo Monetario. Sobre todo si anteponemos los nombres y las ubicaciones personales al desafío de construir una coalición electoral no solo capaz de ganar en las próximas elecciones, sino también que aquello por lo que se convoca a la sociedad pueda ser cumplido. Y a continuación decía, y esta última cuestión, o sea, cumplir con lo prometido, no es menor. Es un principio fundamental, entonces, evitar sumar a la frustración actual, producto de la estafa electoral que facilitó la llegada de Mauricio Macri al poder, una nueva frustración que, no tengo dudas, sumergiría a la Argentina en el peor de los infiernos. Esto lo dije un 18 de mayo del 2019, 4 años y medio antes de que las cosas sucedieran.